existe la fisioterapia en cuidados paliativos, o sea, si existe la fisioterapia orientada al paciente crítico, al paciente... Claro que sí. Nosotros en paliativos tenemos un papel para mí. Vamos, yo soy una presumida de mi profesión. La verdad es que para mí no hay nada mejor que ser fisioterapeuta. Entonces, para mí es clarísimo. Pero con un poquito de objetividad también te puedo decir que sí es importantísimo. O sea, la fisioterapia en cuidados paliativos es aquella fisioterapia que busca lograr un control de síntomas, un acompañamiento en todas las esferas del paciente, para que entonces a través del movimiento y a través de ciertas nociones motrices y físicas logremos encontrar el sentido último de la persona. O sea, la fisioterapia va más allá de solamente el control de dolor o que se pueda mejorar o que se pueda mover de la cama y tal, va mucho más allá. Los fisioterapeutas, yo creo que de cualquier rama, importando la especialidad, somos el sanitario que generalmente más pasa con el paciente, sí. Más tiempo pasa. Sí, sí. Entonces, de alguna manera, haces una conexión con el paciente. Al hacer esa conexión, comprendes y comienzas a conocer la situación primaria del paciente. Ahora, en cuidados paliativos ocurre exactamente igual. Yo, por más tiempo que paso con mi paciente, en esa situación de vida tan especial que es el fin de vida, yo consigo acompañarlo y consigo abrazarlo en esa situación para que conmigo planeemos lo que sigue, tanto a nivel físico como a nivel emocional, social, espiritual y psicológico. Entonces, la fisioterapia tiene cabida en toda esa área. Vamos, tú conoces que también hay una especialidad en salud mental. Sí. Somos tipo mancuerna perfecta, porque tenemos que a través de las herramientas que los fisioterapeutas tenemos, lograr que esa persona despierte a la situación que vive y le encuentre sentido a eso. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces, la fisioterapia en cuidados paliativos para mí es una especialidad súper rica porque estás acompañando a una persona en un momento trascendental de su vida. Claro. Porque nadie se muere dos veces. O sea, te mueres una vez y ya está. Entonces, eso, lo mejor que lo podamos llevar va a ser el acompañamiento que va a ser la puerta de entrada hacia lo que sigue después. Sí, lo has descrito muy bien y se nota que lo vives con pasión. Y claro, es súper enriquecedor, pero luego a la vez también tiene un trasfondo que es que realmente los fisioterapeutas en geriatría o en paliativos trabajan con personas cerca de la muerte, que esto es también pues, otro tema muy tabú en nuestra sociedad y en muchos casos tienes que acompañarlas hasta sus últimos días. Entonces, tú, Mariló, ¿cómo nos explicarías cómo hay que acompañar a esos pacientes que se encuentran pues, en los últimos momentos de su vida? ¿Cómo hay que hacerlo? Mira, yo no te puedo decir cómo porque es una cosa muy individual. O sea, dependiendo de cada paciente vamos a encontrar lo que necesitan. Pero sí que te puedo decir que lo más importante que debemos de tener es saber escuchar. Yo creo que la herramienta principal es escuchar y comunicarnos. Es decir, yo puedo escucharte y puedo no entender lo que tú me estás queriendo decir y seguir poniendo delante de mí, de tus necesidades, mi ego y mis conocimientos y mis títulos y lo que yo creo que tú quieres o lo que yo creo que tú necesitas. La fisioterapia en cuidados paliativos yo la describo como, imagínate que me llaman a un paciente, llego en mi carro y todos mis títulos, todos mis conocimientos, todas mis cosas las dejo en el maletero y yo simplemente bajo como Mariló y toco la puerta como Mariló y lo que hace Mariló es escuchar. Porque podré saber muchas cosas y podré tener muchos títulos y podré tener infinidad de conocimientos, pero lo que esa persona requiere de mí es otra persona que le acompañe. Sí. No la fisioterapeuta con 40 títulos, con 40 másters, con 40 historias, no. Quiere una Mariló que esté aquí
para apoyarla y que ella pueda abrirse y pueda saber que está en un campo seguro. Eso es lo que creo que necesitamos para tener en cuidados paliativos, saber escuchar y escuchar desde la apertura. Y eso requiere mucho, porque yo tengo que escuchar sin juzgar, sin poner un preconcepto, sin pensar que ella está bien o está mal, sin pensar en lo que yo creo que necesita o no necesita. Sí, o sea, solo abrir a conocer a esa persona y entender qué necesita esa persona en estos momentos. Después, recolectar la información de los familiares, del cuidador, de los médicos, de todas las personas que están dentro del equipo. Y entonces yo con ello poder hacer una buena mistura de lo que las personas necesitan, ¿sabes? A mí en lo particular, yo no sé si sea la cualidad de la fisioterapia en paliativos, pero yo te voy a hablar de mi experiencia. Siempre he sido como el puente entre mi paciente y el equipo. Yo no sé si sea por mi carácter o si sea por mi manera de manejar, no lo sé, pero siempre he sido como el gestor del equipo. O sea, a mí el paciente me habla, el familiar me habla, el cuidador me habla y yo acomodo esa información y trato de dirigir lo que necesita mi paciente, porque yo lo veo desde un punto más social, un punto de vista más humano. No sé si me explico. Sí, sí, no, te has explicado muy, muy bien. Sí, 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 sí. Vamos, eso es lo que todo. Más hacemos. Claro, es complejo, o sea, realmente necesitas muchos conocimientos y necesitas lo que tú has destacado, que es ser muy humano, generar pues, paciencia, ser humilde, no anteponer tus conocimientos y tus estudios sobre la persona, y se reduce todo pues, al trasfondo de lo más humano y de lo más natural, que es pues eso, acompañar y ser eso, pues una persona como la que tienes al lado. Así. Sí. Y Mariló, los pacientes de geriatría suelen ser pacientes polimedicados y con grandes comorbilidades, enfermedades asociadas. Es importante hacer una buena historia clínica para tener en cuenta todo esto, para que no se escape nada en estos pacientes. Sin duda. Yo te puedo decir, y ya con varias experiencias, que yo tuve pacientes que parecía que podrían tener un Parkinson o alguna situación de alteración del equilibrio, y era una situación de toxicología medicamentosa. Sí, sí. ¿Y qué ocurre? Que muchos pacientes van con diferentes especialistas, entonces cada especialista deja su séquito de medicamentos y muchas veces, o la mayoría de las veces, desgraciadamente no se ponen a tomar en cuenta los otros medicamentos que toman los pacientes. Entonces, ¿qué ocurre? Entre que el paciente se le olvida comunicar y entre que el médico tampoco tiene mucha curiosidad y cosquilla para saber qué otras especialidades visita el paciente, entonces los pacientes terminan tomando 20, 25 pastillas por día, que a lo mejor una hace interacción con otra o otra hace completamente lo contrario a la otra, o una fastidia el estómago y la otra el hígado, y entonces se hace ahí una historia. Y cuando nosotros, por lo menos en mi entendimiento, cuando yo logro ver que hay una serie de medicamentos y hay una serie de cosas que a lo mejor el paciente podría resolver con una buena charla de amigos, con una salida, con un acompañamiento, con un volver a sentirse vivo, y lo digo así de claro, porque mucha gente dice, por Dios, un medicamento no, el medicamento es para algo. No, es que el medicamento muchas veces tapa síntomas de soledad, de depresión, de poca inserción social, de poco reconocimiento, de poca apertura, de poca empatía. Y eso se traduce en gastritis, en depresiones, en ansiedad, en temblorinas, y es solo eso. El problema es que a nadie le interesa el fondo de la persona. O sea, lo que te interesa es el síntoma y se te olvida la persona que contiene ese síntoma. ¿Sabes? Entonces, claro que genera muchísimo daño y claro que, a ver, yo no soy ninguna en contra de los medicamentos, al contrario, bendita ciencia que nos trae aquí
tantas cosas que nos hacen mejor, tener una mejor calidad de vida. Lo que sí creo es que también a veces abusamos de ese, pues de esa facilidad Sí, y claro. queremos enmascarar todo con un medicamento y que el medicamento va a curar todo. Sí, como una creencia y una gran expectativa ante la farmacología. O sea, desde pequeñitos nos han dado medicación y ya asociamos simplemente la forma, la figura y el fármaco en sí con un poder mucho más allá del que a lo mejor puede conseguir una misma persona o un psicólogo, un fisioterapeuta o el ejercicio o muchas Así otras es. cosas. Sí, sí, es importante destacarlo. ¿Y cómo podemos conseguir, Mariló, que un paciente de la tercera edad logre adherencia al ejercicio? Porque esto es algo que en la clínica y en el día a día pues cuesta mucho, ¿no? La mayoría de la gente no ha hecho deporte de joven y en personas mayores pues imagino que menos aún, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede conseguir una gran adherencia al ejercicio en personas mayores? A ver, pues yo creo que es eso, encontrarle el sentido de lo que la persona quiere y necesita. Mira, por acaso, cuando yo me titulé de la licenciatura en rehabilitación, yo hice un protocolo de ejercicio a través del baile flamenco. Ah, qué chulo. Porque porque yo trabajaba en un hospital que era un hospital y a la vez también era una residencia de adultos mayores, que la mayoría eran españoles, porque en la Ciudad de México tenemos un hospital que está avalado por la Sanidad Española, que es el Hospital Español, y nada, pues muchísimos de la comunidad española, que hay muchísimos en México, terminaban ahí sus últimos días y se quedaban ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando yo fui a hacer ahí mi residencia, yo me daba cuenta que los pacientes llegaban, los pasaban como si fuera un circo. Imagínate que llegaban al gimnasio y estaban todos los aparatos en fila. Llegaba el paciente mayor y le decía a la cuidadora, venga, 10 minutos aquí, 10 minutos aquí, 10 minutos aquí. Pasaba la hora y se iban. Y regresaban a su casa y volvían otra vez al día siguiente. Y yo veía a las pacientes de verdad en una, así, pero tipo, se ponían en el aparatejo y estaban. Pero vamos, ni caso le hacían, nada más lo hacían como si fuera un mono, ¿sabes? O sea, un mono entrenado que nada más movía las manos o movía las piernas, pero no tenían ninguna intención. Lo más gracioso de todo esto, por llamarlo gracioso, es que llegaban en la silla de ruedas, porque los asilos quedaban muy lejos. El Hospital Español en México es súper grande, vamos, de verdad, grande, grande. Entonces, tenía unos jardines inmensos y las residencias estaban muy lejos del área de rehabilitación. Entonces, llegaban los pacientes mayores en silla de ruedas, hacían toda hora de ejercicio y se regresaban en silla de ruedas. Entonces, dime tú la funcionalidad que tenía el pasar una hora en el gimnasio. Cero, Sí, sí, sí. tipo cero. Entonces, ¿qué pasó? Que yo un día dije, vamos a ver, ¿quién tengo aquí? Pues tengo, me acuerdo perfecto los nombres Conchita, había una que se llamaba Juana, había una Lourdes, sí son como las pacientes que las me acuerdo, estoy hablando de esto 20 años. Y llegaron, ¿y qué tenían en común? Españolas, inmigrantes, fuera de la guerra, vamos, sus raíces, su nacionalismo seguían intacto y vivían en México y están agradecidísimas con México y se sentían mexicanas por el hecho de haber crecido y vivido ahí, pero la sangre española, tú sabes lo fuerte que es y la tenemos constante. Entonces, ¿qué era eso? Un sentido. Era un sentido de decir, yo tengo que recuperar algo, yo quiero encontrar para qué me estoy fortaleciendo y tal. Entonces hablé con ellas, le dije, ¿y si bailamos flamenco un día, les gustaría? Uy, bueno, tú no tienes una idea, pero Qué flipaban bueno. mis videos. Entonces, ¿qué hice? Un protocolo que era ejercicios de Sinaki, que eran los ejercicios que se utilizan más para el equilibrio, la osteoporosis y tal, junto con el baile flamenco. Yo bailo flamenco, entonces lo modificaba, yo sabía más o menos qué paso podíamos hacer, junto con qué, y trabajamos equilibrio, coordinación, fuerza, pero un dato súper importante, depresión. Entonces, en el estudio que yo hice esas 4 escalas de valoración para ver cómo se encontraban los pacientes que yo recibía y cómo se iban a ir. Y todas, gracias a Dios, las escalas salieron favorecidas, pero la más importante, ¿sabes cuál fue? Depresión.
porque fue un sentido de para qué se encontraban a rehabilitar. Y entonces, respondiendo con todo este rollo, tu pregunta es, ¿cómo podemos encontrar? Encontrando para qué quiere el paciente rehabilitarse, encontrando para qué necesita sentirse otra vez fuerte, encontrando para qué él quiere o ayudarlo a encontrar, el para qué él podría estar mejor. Porque muchas veces es, ¿para qué viene terapia? Pues porque me lo mandó el doctor y ya está. Sí, Y no sí, es, oiga, pero no le gustaría cuidar a sus nietos, no le gustaría dar un paso en el parque, no le gustaría ir otra vez con las amigas. Y ahí es donde, pues sí, pues entonces sí. Y entonces ahí es cuando el paciente realmente asume la terapia, realmente asume el ejercicio, pero lo más importante, asume el movimiento, porque le encuentra función en su vida, no porque el médico se lo recetó. Interesante, sí, sí. Muy buena reflexión. Sí que es verdad que hay un tipo de paciente que es un paciente que no tiene como ganas de vivir, ¿no? Ese paciente que te dice, es que vamos a dejarlo ya, que estoy cansado y cada vez te va quitando menos rutina de ejercicio y no está por la labor. ¿Cómo lo haces en ese tipo de pacientes? Eso, hablar. Bueno, a ver, usted está aquí, lo mando al médico. Y yo por lo menos le digo que necesita hacerlo porque si no va a tener después un dolor que nadie se lo va a quitar. Entonces, yo sé que para usted es muy cansado, yo sé que a lo mejor no tiene mucho sentido, yo sé que a lo mejor no puede tener ninguna relación o situación que usted quisiera tener. Pero yo sé que si podemos hablar un poquito y podemos entender hacia dónde cree que puede esto funcionar, lo va a encontrar. Disculpa, y funciona. Terminan siempre diciendo, ay, pues sí, tienes razón, quiero caminar porque me quiero ir a la boda de mi nieto, porque quiero ir al viaje con mi hija, porque quiero ir a jugar con mis nietos, porque quiero... Y encontrándole el sentido. Y es que además no es tan difícil entender esto, Cristian, porque todas las personas, tú y yo que somos jóvenes aún, tenemos siempre un sentido, hacemos las cosas por una razón. O sea, yo no creo que alguien se despierte así diciendo, bueno, pues ya es otro día más y a ver qué pinta. O sea, yo creo que realmente tenemos una intención, una vocación o un sentido de por qué trabajamos, nos levantamos, enamoramos, vivimos, reímos. ¿Por qué pensar que un adulto mayor ya no lo tiene? Es que Claro. ese yo creo que es el error. Pensar que el adulto mayor ya no tiene sentido. Ahí está el tema. Sí, 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 sí. Está claro, sí, sí. Bueno, y cambiando de pregunta, Mariló, ¿con qué otros profesionales sanitarios trabajáis? Es decir, ¿trabajáis con psicólogos? ¿Con qué equipo? Mira, mi equipo, yo estoy de la mano siempre con mi psicóloga, una psicóloga con la que trabajo desde hace mucho tiempo y es, además que es una gran amiga mía. Trabajo con geriatras, trabajo con ortopedistas, trabajo a veces con psiquiatras, geriatras, evidentemente, trabajadoras sociales también, terapeutas ocupacionales. A veces también trabajo mucho con capellanes o con personas que lleven la parte de espiritual, porque para mí, o sea, saber cuál es la situación espiritual de mi paciente es vital. Y bueno, y el médico, claro, de base, que esté tratando al paciente en ese momento, ya sea el médico general o algún especialista. Pero normalmente sí que con el que, aunque haya un especialista, siempre yo meto mi cuchara y llamo al geriatra, porque el geriatra siempre tiene una visión mucho más integral del adulto mayor. Sí, Bueno, y por supuesto, si estamos hablando de cuidados paliativos, trabajo con médicos paliativistas. sí, que es imposible desempeñar este trabajo sin un equipo multidisciplinar y con toda la ayuda, claro. O sea, yo siempre he tratado de ser defensora del equipo. O sea, a mí me molesta mucho esa idea que por lo menos aquí en Portugal ocurre mucho de pensar que alguien te va a robar el trabajo al otro. Yo creo que todos somos súper importantes en el equipo. No hay nadie más importante que otro, Claro. ni nadie, que tiene que haber un gestor del equipo y que tiene que haber alguien que lleve la batuta. Bueno, eso es evidente, porque tiene que haber un orden.
Sí, sí. Pero que eso haga que mi trabajo sea menos importante que de él o el de él sea menos que el del otro y tal, me parece absurdo. Yo creo que todos estamos bueno, lo ideal del mundo sería que todos estuviéramos enfocados y volcados al tratamiento del paciente y a las necesidades del paciente. Y entonces cada uno con lo que sabe y con sus capacidades, pues da lo mejor, ¿sabes? Sí, 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 claro. No tiene Yo sentido. creo que es así. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar un me gusta si es que te ha gustado el vídeo y suscribirte al canal. Activar las notificaciones para que te lleguen de esta manera todos los vídeos que subo semanalmente, mis 2 vídeos semanales, y me puedes seguir en todas mis redes sociales. En Twitter, @arranz_Jiménez, en Instagram, el Fisio YouTube, donde subo varios posts semanales y adelanto el contenido. Luego también me puedes seguir en mi cuenta de TikTok, el Fisio de YouTube, y me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia, o incluso si quieres recibir tratamiento de primera mano, me puedes escribir a mi correo electrónico fisiocristian97@gmail.com, Cristian con CH. Y bueno, te agradezco que estés suscrito y que veas todos mis vídeos y bueno, pues espero que todo vaya muy bien. Te deseo lo mejor, un abrazo y que siga la ciencia.